de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Estimado amigo, ¿cómo le va? Bien, hemos venido colorido, ¿no? Para darle un poquito más de pantalla, para que los muchachos trabajen, ahí tengan que estar analizando los colores. No quiero agregar nada. No diga nada. No voy a agregar absolutamente nada. Está a la vista, pero aparte la calidad... Porque eso de agregar pantalla me da pie para un montón de cosas. Si yo le digo la calidad, le muestro la marquita. Ay, Dios. Mire qué cómodo que estoy. El último grito de la moda. Me siento un poco Olmedo, con respeto por Olmedo, ¿no? Ay, entonces yo sería Portales, también con respeto. Estamos hablando de una cuestión de volumen. Bueno, el volumen, mi estimado Alberto. El volumen lo da la información del 24 de marzo. No podemos dejar pasar por alto esto, ni también no vamos a dejar pasar por alto el 2 de abril. No. Son dos fechas que evidentemente nos han golpeado de una forma u otra a los argentinos. Sí. 24 de abril, el 24 de marzo. ¿Vos querías decir algo? Yo lo que quería decir no es demasiado original, ¿no? Pero volvimos a ver un intento de adueñarse de los derechos humanos, de adueñarse de la verdad. De adueñarse de los muertos, ¿no? Y también... Lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Hay que ser muy cuidadoso porque se ha marcado mucho en todos estos años. Cuando uno habla, o sos blanco o sos negro, o bien el otro tema de la cuestión de los dos demonios, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá hay gente que tiene mucho que hablar y mucho que explicar todavía. Si queremos cerrar esta historia, ¿no es cierto? De ambos bandos. Sí. El otro día estaba viendo, muy interesante, y ya que yo sé, alguien me contó que vas a hablar algo y que se publicó en Infobae en las últimas horas, pero quiero rescatar algo que también hizo Infobae, que fue una entrevista con mismas preguntas a un hijo de desaparecidos que hoy es funcionario, Carlos Ponzi, y también al hijo de un militar, que según este muchacho, no es un perejil, pero tenía una jerarquía menor, tenía 23 años en la época del golpe, y dice que algunos... Milani también tenía 23. Claro, tenía algunos comandantes en jefe, no recibieron perpetua y su padre recibió perpetua. Pero bueno, eso lo decide la justicia y según el delito que cometa, obviamente, no vamos a volver la historia atrás en este sentido. Pero el punto era que hablaban en términos de reconciliación, pero en serio, no reconciliación como excusa para el tema de los indultos, las obediencias debidas, maniobras políticas, manejos políticos. Él hablaba de reconciliación en serio, de juntarse ambos y mirar, porque es verdad que como en otros órdenes de la vida, los hijos no tienen por qué pagar el pato de lo que hacen sus padres, ¿no es cierto? Entonces, estaba planteado en esos términos, muy interesante, me pareció muy esperanzador en ese sentido. Pero también no a esta edad, ¿viste? Cuando uno dice en la calle que le caben pocas cosas ya, ¿no? Por lo que ha caminado, por lo que ha experimentado, por lo que está viviendo ahora, hay gente que creo y por que lo que ha pasado. Y por lo que ha pasado, pero hay gente que tiene que venir a explicar algunas cosas, porque hay situaciones en las que uno ve estos chicos que han sufrido tanto, chicos apropiados, chicos robados, bueno, bebés asesinados, incluso en el vientre de sus madres. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria, pero tampoco me olvido, y eso ya está y se está juzgando y me parece perfecto. Pero digo, la contraofensiva, por ejemplo, del 79-80, ¿qué fue? ¿No fue mandar a la muerte a un grupo de activistas militantes, aún estando armados? Pero digo, ¿cuál fue la historia esa? ¿Quién lo explica eso? No, queda ahí en agua de borrajas. La sangre joven aprovechada. Y los jerarcas de uno de otro lado, así como en su momento disfrutaron de su libertad de los militares golpistas y genocidas, porque así lo ha dicho la justicia, que han cometido genocidio, por otro lado están los otros jerarcas, que siguen transitando libremente y haciendo política. Entonces... transitando, estando en el Poder Ejecutivo, algunos... Sí, pero estoy hablando de jerarcas, ¿no? O viviendo en el exterior, y cuando tendrían que dar algún tipo de explicación, o hacer un pequeño, obviamente, un pequeño mea culpa. Firmenich está en el exterior, Vaca Narvaja está trabajando en el gobierno de Río Negro,
Perdía sigue militando en política. Galimberti murió, pero ya él había decidido seguir otro derrotero, otro camino. Bueno, es algo que todavía no está cerrado, que me parece que tiene que darse una oportunidad a la sociedad argentina para interpelar a todos los protagonistas de esa época. Sí, pero no pelear, no seguir la pelea. Por eso, y no caer en el tema de los famosos dos demonios y simplificar las cosas. Sí, a los militares los llevaron a un banquillo para que expliquen por qué hicieron lo que hicieron. Algunos lo explicaron, algunos lo admiten y otros, la mayoría, lo callan. Bueno, pero la justicia decide. Bueno, también responsables de la muerte de mucha gente tienen que dar esas explicaciones. No sé si en el banquillo de los acusados o en una tribuna pública, pero de alguna manera lo tienen que aclarar, esclarecer y hacer un verdadero mea culpa, porque tampoco me olvido que muchos de uno y otro lado actuaron en nombre de, sin que ese de, que sería el pueblo, no sé si mucho o poco, pero no les dio esa autorización, esa carta blanca para que actuaran de esa manera. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y menos adueñarte de la historia a partir de determinado momento. Yo creo que nos quedan 4 minutos aproximadamente como para poder irnos a la otra parte de esta apertura. Y que no es una apertura común, es una apertura editorial donde exponemos nuestro punto de vista, que muchas veces no estamos de acuerdo, y para a la vez informar sobre lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder. Lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en estos días, lo dio Infobae el 21 o 22 de marzo, una nueva encuesta donde se ponía nuevamente a Scioli con unos 20 y pico de puntos, 22 o 23 y 21 Macri y 19 o 18 el amigo del Tigre Sergio Massa. En las últimas horas, el día 25, 26, digo esto para, como este programa se vuelve a repetir, pongo fechas. 25, 26 de marzo, donde Daniel Scioli estaba con 29 puntos, Macri con 28, digo aproximadamente, están ahí, centésimas. Empate técnico, pero Massa había bajado 16. Y bueno, es el perjudicado en esta pulseada, ¿no es cierto? Y lo que decíamos el otro día, que no dejen de mirar a Scioli, porque se lo siguió ninguneando en estos últimos días, y es la realidad, La presidenta no lo quiere, o por lo menos considera que no salió de su costilla, con lo cual, para ella, Scioli no es de su palo, bueno, pero está en la estructura del peronismo, y digo, pero eso, volviendo al punto central, que todo eso lo fortalece, que sigue dándose, sigue gestándose todavía, no ha terminado la experiencia de este fenómeno político, ¿no es cierto? Un hombre al que cada vez que le pegan o tiene un problema es como que despega más, crece. Yo creo que hay una empatía con la sociedad en ese sentido, ¿no? Que lo tiene que tomar el gobierno también, porque si la gente apoya a Scioli o le levanta los puntos, la presidenta tiene que darse cuenta que es una reprimenda a ella. Vamos a ver la semana que viene, porque esto recién empieza. No, y aparte todo es muy cambiante. Señor, lo que tiene que empezar es el programa. Sí. Usted es el conductor, dígame a quién y cómo vamos a seguir. Bueno, cómo no sé, como sea. Vamos a seguir bien como siempre porque tenemos dos muy buenos invitados. Ricardo Carpena, periodista, actual columnista de Clarín. Bueno, amigo, bueno, con muchos quilates, sobre todo en el tema laboral. Y después Juan Manuel Palacio, que es un licenciado en finanzas, un joven economista, que tiene un largo derrotero que está empezando a caminar ahora, con mucha experiencia ya, inclusive a pesar de su juventud, pero lo vamos a escuchar aquí en Títulos de Primera, a los dos, obviamente. Vamos a vender y cuando volvamos, el conductor y su programa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar.
Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, estamos con Ricardo Carpena, periodista, legendario ya en el mundo del periodismo y especialista en temas gremiales en el diario Clarín actualmente. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me gustó lo de legendario. Sí, que no es sinónimo de vejez. Sí, eso te iba a decir. No. Suena muy antiguo, ¿no? Legendario. No, pero legendario. Nada, en serio, tu trayectoria así lo amerita y que nos conocimos hace tantos años y a propósito, ya nos adentramos en esto, de la época de Ubaldini, 80 y pico, año 85, 86. Y la pregunta es, si vos viste tan atomizado el sindicalismo como en esta circunstancia, por lo que leíste anteriormente, como yo, de los años que no vivimos, y lo que vivimos en estas 3 décadas, ¿no? No, en realidad nunca, creo que no voy a ser original en esto, pero primero porque no solamente es la atomización, que es inédita, digamos, hay 5 centrales obreras, sino porque aparte, porque siempre existieron los sectores internos en el sindicalismo, eso se sabe. Sí. El tema es que ahora hay 5 centrales obreras y aún dentro de las 5 tampoco son monolíticas. Hay sectores internos que ni siquiera se sienten obligados a permanecer en esas estructuras, claro. Sino que quizás tienen una actitud distinta a la de la cúpula. Entonces, claro. Por ejemplo, la CGT de Caló, la CGT de Balcarce, como la llamo yo, oficialista, hay 2 de sus miembros, Mar Maturano de la Fraternidad y Roberto Fernández de la UTA, que sin renunciar a esa central obrera, la siguen integrando, son parte del elenco estable del sindicalismo opositor. Ahora son 2 de los convocantes principales del paro del 31. Claro. Así que en realidad es un momento donde incluso los sectores sindicales se mueven como espacios, donde yo más o menos calculo que hay como 6, 7 espacios distintos, y se va moviendo en función de eso, como si fueran espacios realmente sindicales, políticos sindicales, autónomos y que no responden a la lógica de las centrales obreras, ¿no? Bueno, yo venía recordando el tema de la CGT San Martín y la CGT Azopardo en su momento, cuando le divide el menemismo la CGT Ubaldini, y aún así, con los sectores internos que tenía, que ahí empieza también el germen de los gordos, con todos esos sectores, pero se mantenían o trataban de mantenerse de manera monolítica una y otra. Incluso te acordás que hubo triunviratos, quintetos en la conducción que se alternaban en la Secretaría General, pero más o menos respetaban esos límites. Hoy como que ya dicen, bueno, hasta acá llego y hay medidas autónomas, ¿no? De lo que vamos a hablar seguramente dentro de un rato, ¿no? Que es este paro de transporte que se viene. Exactamente. Lo interesante de este momento, para mí que soy un dinosaurio, por no hablar de legendario como decís vos, más un dinosaurio, como también lo sos vos, ojo. Sí. O también sos legendario y dinosaurio. Pero yo no digo dinosaurio porque ya no solo legendario, sino el dinosaurio tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? De peso. Un T-Rex. Lo interesante de este momento, para los que cubrimos desde hace tanto tiempo, 3 décadas, el fenómeno del sindicalismo argentino, es que es un momento en el que se da, por un lado, tenemos las caras casi son las de siempre, hay muy poca renovación, pero al mismo tiempo hay muchos indicios de que hay cambios que van a transformarse en algo muy concreto, quizás dentro de poco, porque hay un combo que es bastante explosivo que se está dando ahora, que es interesante para analizar, no quiero aburrirte, pero vos también lo conocés, tiene que ver, por un lado, una especie de crisis en 3 niveles.
en las bases, en los cuerpos medios, intermedios de los sindicatos y en las cúpulas sindicales. Por abajo, en realidad, estamos viendo el fenómeno que yo creo que tiene que ver. Yo estoy escribiendo un libro sobre la izquierda sindical, la zurda loca, que todavía lo sigo escribiendo. Sí. El fenómeno de cómo irrumpe nuevamente la izquierda sindical o el sindicalismo combativo en la escena política argentina. Y una de las cosas que tiene que ver, por este fenómeno justamente, es la irrupción de nuevos trabajadores a partir del 2003. Se incorporan 3, 4, 5 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo, al mercado laboral después de la gran crisis 2001-2002, y estos nuevos trabajadores son jóvenes y de esta generación y etcétera, etcétera, que está todo tan bien escrito y descripto acerca de estos jóvenes que irrumpen en la escena económica, política y laboral también, y estos jóvenes son los que están provocando las grandes transformaciones, porque es un nuevo trabajador que no está, primero que por supuesto es muy rebelde, nada amigo de las estructuras establecidas, muy contestatario, y aparte lo que tiene este tipo de trabajador nuevo, que se incorpora a partir del 2003, insisto, es que se rompe con este trabajador el vínculo sentimental con el peronismo, que siempre existió en las camadas de trabajadores a lo largo de las décadas, desde el año 45. Entonces este trabajador no tiene una relación con el peronismo como tuvieron otros trabajadores en los años 70, 80, 60, aún en los 90. Este trabajador en realidad, por eso mira con otros ojos quizás a la izquierda, a un trotskista que aparece en un puesto de trabajo, en una asamblea, porque tiene otra mirada respecto de lo que es la izquierda y lo que es el peronismo. Que ni siquiera, o sea, está bien, los que conocemos el paño podemos definirlo y enseguida sacás a una persona o te dice ideológicamente a qué pertenece. Pero si vos lo ves actuar sin mayor información, no es el trotskista clásico, el foquista, ¿no es cierto?, de otrora, que además tenía sus enfrentamientos internos y hasta armados han tenido dentro del sindicalismo con la estructura tradicional, sino que es esa persona, y hablando de la zurda loca, por ejemplo, en la rama frigoríficos, hay muchos chicos jóvenes de 30, 30 y pico de años que han incursionado o incursionaron en el sindicalismo, son delegados, y ni siquiera pertenecen a estructuras de la propia izquierda. Claro. Dicen, no, yo no estoy, por decir, ¿no?, ni con el MAS, ni con el PST, ni con el MST, ni con el PO, yo soy de un sector X socialista, con determinado, pero quiero manejarme con independencia fuera de las estructuras, porque termino condicionado en mis reclamos y en mis acciones también. Claro, claro. No son la mayoría, porque la mayoría pertenecen a estructuras políticas, pero de todas maneras también está ese fenómeno, como vos decís, los submundos dentro del sindicalismo. Claro. Y otro detalle, mientras ibas hablando me estaba acordando, una cuestión lógica, biológica. ¿Qué pasa? Muchos sindicalistas están muriendo en sus cargos. Ha pasado, el caso más fuerte que hubo fue el de Oscar Lescano, ¿no?, que murió a los 80 años, y bueno, y el gremio sigue con esa impronta, pero ya va a ir cambiando lentamente. Su heredero, Rafael Mancuso, digamos, el que era adjunto, que ahora es titular, también es un hombre grande, y antes esos sindicalistas, vos te acordás, Lorenzo Miguel, Naldo Brunelli, me acuerdo, hablando de la UOM, estaban en esa época que tenían unos cincuentones, aún así a veces iban a las asambleas y a las reuniones masivas, a los congresos de delegados. Hoy hasta se ha cortado por una cuestión biológica, a veces ni pueden ir, ¿no?, a los sindicatos, aunque sea hacer acto de presencia a los dirigentes. O sea, se corta también de esa raíz. Eso es interesante, porque en realidad yo creo que a diferencia de lo que se cantaba en los años 70, contra la burocracia sindical, la verdadera burocracia se ha estructurado en los últimos tiempos, en realidad, en los sindicatos, ¿no? Y esta burocracia, que es cierto lo que vos decís, hay uno de los fenómenos que es muy característico, que no vuelven a las fábricas, no van a los lugares de trabajo. Claro. Y en realidad yo hablaba del problema que hay por abajo, esta efervescencia que hay en las bases, y vos describís muy bien lo que pasa arriba, porque esta dirigencia vitalicia, que tiene por ahí 30, 20 y pico de años en los gremios, en realidad está alejado de lo que pasa en las bases, de lo que pasa en las fábricas, muchas veces no pueden ir porque por ahí quizás los insultan o no son bien recibidos. Han conseguido desde hace mucho también estos aportes solidarios o cuotas solidarias, que son este fenómeno que les permite recaudar, mantener la caja de los sindicatos con prescindencia de la afiliación, con lo cual si tienen resuelto el tema económico, muchas veces el afiliado es una molestia, ni siquiera lo van a buscar. Más este sistema de la reelección perpetua, que es fantástico en términos de poder político y económico, pero que está mostrando sus fisuras porque, como decía antes, por abajo el trabajador tiene otro comportamiento
y ya no es el trabajador verticalista de los años 70 o aún de los 80. Entonces, por arriba hay un problema grande en las cúpulas, por abajo también, y en los niveles intermedios hay mucho clima de rebelión, como sucedió en Luz y Fuerza, a partir de la muerte de Lescano, Claro. como sucedió a Magó, con suceder también en Comercio, donde hay un grupo de sindicatos del conurbano y del interior que le están disputando el poder a Cavalieri, llegaron a un acuerdo, pero esa amenaza para el poder de Cavalieri, otro dirigente vitalicio, también está vigente. En bancarios lograron, mantienen la estructura tradicional por la propia también actividad que comparada con otras no tiene supercambios, ¿no es cierto? Claro. Más que alguna función interna del bancario, pero después no hay grandes cambios en la actividad, entonces siguen manejándose con ese criterio, pero lograron limpiar la imagen y cambiar de cierta manera el rumbo, por lo menos en la matriz política, a partir de lo ocurrido con Zanola, ¿no? Claro, exactamente. Lo interesante de todo este momento es que en realidad los cambios se están dando naturalmente, por más que no quieran los sindicalistas, las cúpulas sindicales, porque, claro, insisto, hay un clima de efervescencia por abajo en las bases y un clima que en muchos casos es de rebelión en los cuerpos intermedios. Con lo cual hay mucha dirigencia que como no va al lugar de trabajo, no tiene tanto contacto con el delegado, está más burocratizado que nunca, hay muchas cúpulas que están muy alejadas de lo que pasa realmente en sus actividades. Con lo cual este combo es muy explosivo, que se suma también a otro fenómeno que también acentúa toda esta crisis en 3 niveles, que son estos últimos fallos laborales de la Corte, que le han, por un lado lo que han hecho es sacarle el poder al sindicato al darle autonomía al delegado respecto al sindicato. Claro. Ya el delegado no hace falta que esté vinculado directamente con el sindicato, no hay una pertenencia directa. Esto fue uno de los frutos de un fallo de la Corte muy importante. Y el otro tema, que también influye en todo este cuadro de atomización, es este otro fallo de la Corte que lo que hizo fue equiparar los derechos de los sindicatos que tienen personería respecto de lo que tienen simple inscripción. Claro. Con lo cual la personería es la base del modelo sindical argentino, es lo que permite el poder de lapicera para el sindicalista que tenga la personería, la posibilidad de firmar en nombre de todos los trabajadores de la actividad. Este es un sistema que es la base, digamos, creada ya en su momento por Perón, y es lo que permitió esta famosa unidad monolítica del movimiento obrero. El unicato. Que ahora, exactamente, que ahora es lo que está en crisis. Ahora los sindicatos que tienen simple inscripción, que es un simple registro ante el Ministerio de Trabajo, empiezan a disputar el poder a los sindicatos ya constituidos. ¿Por qué? Porque los sindicatos que tienen más poder tienen este problema que están flojos de papeles de legitimidad concreta. No manejan a la base, no la entienden, no la conducen. Entonces no es como en los años 70 que hay una legión, la UOM era una legión de soldados, un ejército metalúrgico. Claro. Hoy los gremios tienen otra estructura, aún los camioneros, que es lo más parecido, la estructura de camioneros hoy, a la que tenía la UOM en los años 70, aún los camioneros demuestran que no son un ejército disciplinado. Sucedió con el pase de Moyano a la política en las últimas elecciones, en donde a Moyano, más allá de su proyecto político, en lo sindical es, por supuesto, indiscutible, pero en lo político, su partido político lo perdió ante Pitrola, ante la izquierda dura, trotskista, del Frente de Izquierda, en 10 u 11 distritos del conurbano. Claro. Y no tuvo tampoco ni siquiera los votos de lo que podrían ser sus afiliados y sus familias, o sea, sacó menos votos que sus representados. Exactamente. Entonces, todo este combo es muy explosivo y está en gestación, ¿no? Sí. Antes que nos gane el tiempo, Ricky, quería proponerte el tema de, justamente, hablaste del transporte, hablaste de Moyano, lo que se viene, ¿no? El paro que se viene para estos próximos días, si se reconfirma, ¿no es cierto? Que justamente es otro fenómeno, ¿no? Como una implosión hubo en el sindicalismo donde un grupo de sindicatos va más allá de lo que van sus propias estructuras madres, ¿no? Que son las CGT. Claro. ¿Qué te parece si vemos un video que tiene que ver con lo que ocurrió en abril del 2014? Perfecto. Vamos. Este es uno de los paisajes menos habituales de la capital argentina. La avenida 9 de Julio, esta de acá, es normalmente uno de los lugares más caóticos de Buenos Aires, con decenas de autobuses que van y vienen por estos carriles de acá. Pero este jueves los principales sindicatos de Argentina han paralizado los servicios de bus, subterráneo y tren de las principales capitales de Argentina. Lo que están protestando básicamente es la política económica del gobierno. Es por eso que algunos hospitales, escuelas, incluso bares y restaurantes han cerrado sus puertas.
Lo que los sindicatos opositores y grupos de izquierda están reclamando es, primero, salarios más altos para combatir la creciente inflación. Segundo, más programas sociales para los trabajadores. Y tercero, mayores esfuerzos para combatir la inseguridad. Bueno, ahí estaba el informe de la BBC, nada menos, ¿no? Gracias a nuestra producción, gracias a Alberto, que siempre está... Muy buena producción, muy buena producción. Excelente. Pero bueno, así está el tema de la BBC y la repercusión, ¿no?, que tiene aún Argentina en el aspecto sindical. Ese es otro fenómeno, ¿no? Pese a todo el devenir y todos los avatares locales, es un modelo que se sigue, que se mira, aunque sea con curiosidad, como ocurre en Argentina. Sí, es único en el mundo y aparte, en realidad, el fenómeno es que después del destrato al que somete Cristina, el sindicalismo peronista en su conjunto, el poder que viene, sea Scioli, Massa o Macri, va a necesitar este sindicalismo. Claro. Porque obviamente lo que viene no es sencillo. Cristina deja una herencia maldita en muchos terrenos, sobre todo en el aspecto socioeconómico, y el sindicalismo va a tener que volver a ser, es la expectativa, seguramente cualquier presidente que asuma el 10 de diciembre, va a tener que tener un grado de gobernabilidad muy grande que se lo tienen que garantizar los sindicatos, con lo cual vuelve a ser el sindicalismo, en medio de esta crisis que describimos recién, un aliado indispensable para lo que viene. Claro. Y vos, hablando de las trampitas, que vos también conoces mucho los estatutos, bueno, hemos leído estatutos, las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo, etcétera. Un poco para hablar de la legalidad, lo que hizo la Corte, que mencionabas hace un ratito, no fue más que lo que se dice siempre, el control de constitucionalidad, porque el 14 bis te dice en la Constitución que tenés el derecho, con otras palabras, pero de agremiarte, ¿no?, de unirse los trabajadores en una organización con la simple inscripción. Así lo dice la Constitución. Después, claro, vino toda la interpretación. Y la otra trampita que hacen los gremialistas, de todos los colores, es que cuando se van, cuando se retiran, por ejemplo, vos decís, se fue de la CGT, no se terminan yendo. ¿Qué hacen? Porque los gremios están adheridos a la Confederación, incluso pagan su cuota, tienen que pagar una cuota mensual y anual, para conservar ese sillón, ¿no es cierto? Y se van y algunos dejan de pagar un tiempito, vuelven a pagar, aunque no estén sentados en la silla, esa cuota, o la conservan, pero se apartan de la estructura. Con lo cual nunca terminan yéndose. Sí. Y en la CGT de Moyano tiene varios asientos reservados y algunos sindicatos, que vos mencionabas hace un rato, un par que están y no están, ¿no?, han vuelto a pagar su cuota sindical. Con lo cual están preparando el territorio para estar nuevamente allí. Puede parecer un dato anecdótico, puede parecer un dato menor, que a lo mejor a la gente no le interesa, como otras cosas, pero es un dato a tener en cuenta en cuanto a la legalidad. Ellos enseguida pueden reagruparse. Seguro. Este sindicalismo, como decías vos, no se retira nunca en realidad, ¿no? Si algo tiene, justamente su condición de permanente. Esta clase dirigente nunca cambia, siempre permanece. Y vuelvo al paro del transporte, me parece interesante destacar que en realidad en este caso, por primera vez, creo de forma tan nítida, lo que se armó este paro es motorizado por un bloque de sindicatos del transporte. En este caso es una medida de fuerza que no fue declarada originariamente por ninguna CGT, sino por un bloque de sindicatos de transporte que se empieza a transformar en un nuevo factor de poder dentro del sindicalismo, ¿no? Justamente tiene que ver con este momento en el que hay una recomposición política del sindicalismo. Moyano está dando indicios de que por supuesto va a dejar la central obrera, va a haber una recomposición, una reunificación, y en este proceso es donde el transporte empieza a sacar chapa de lo que es justamente un medio, un sector decisivo por su capacidad para paralizar el país, ¿no? Se paraliza directamente, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que cruzás un camión en una ruta y ya hiciste un gran problema, ¿no? Le generaste a toda la circulación. Vos venís siguiendo y machacando con este tema, que obviamente tenés tus fuentes, como siempre, muy fidedignas, en cuanto a que se está preparando, si no hay respuesta urgente a algunas peticiones que las tienen todos en común, ganancias, salarios, obras sociales, etcétera. Si no hay respuesta, se viene un paro nacional, un paro general y posiblemente de un día y medio. Lo que están planificando algunos es el sector más duro del transporte y de alguna central obrera, están planificando, si realmente no hay ninguna respuesta por parte del gobierno, un paro de 36 horas, que sería un paro de 24, más uno de 12 para permitir al mediodía del día siguiente una movilización callejera
a la Plaza de Mayo, por supuesto. Ahora, hay que ver, porque también es cierto que el gobierno puede hacer campaña, entre comillas, con la oposición salvaje del sindicalismo, o puede necesitar, para tranquilizar las aguas, que tampoco le conviene, que haya mucha convulsión social, tratar de pacificar. Ahora, para eso tiene que meter mano en algo que Cristina se mantiene muy firme, en forma muy obcecada, que es en su tema de ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias. Pero también, como las frases hechas, ¿no? Billetera mata galán, tenés también otra vía, ¿no? Que la mencionás, que es abrir un poco la mano con las obras sociales. Bueno, esto justamente yo mencioné en la columna del lunes en Clarín. En realidad es este tipo de versiones que por un lado la tengo confirmada, pero nadie quiere hablar demasiado. Sí, no. Hay un alto funcionario del gobierno, esto no es nuevo, me dicen que es un mecanismo habitual, ha sido habitual en los últimos años, y antes en otras administraciones también, que estuvo sondeando dirigentes importantes del sindicalismo y ofreciéndoles, fondos para las obras sociales a cambio de desistir con la medida de fuerza. La respuesta fue negativa, de todas formas hay una idea también que este tipo de oferta prende menos, porque también es cierto que es un gobierno que se está yendo, ¿no? Claro. Entonces este tipo de ofertas también tienen otro tipo de valor que es si justamente Cristina siguiera en el poder. Pero esto existe, es parte de la negociación habitual en el poder, pero también revela hasta qué punto el gobierno está preocupado para desactivar este paro y hasta qué punto el sindicalismo puede hoy decir que no a esta gran oferta que es la que siempre ha tentado a todo el mundo, ¿no? Sí, para finalizar, Ricardo, hay otro dato que mencionás también, y por eso estoy recapitulando tu columna del último lunes en Clarín, donde se habla también de ganancias, pero selectivamente, de tocar algo en ganancias para los gremios que están justamente ahora en pie de lucha. Pero políticamente sería un gran problema, porque la mayoría ahora de los sindicatos, incluso bancarios, mencionás también que por ahí se suman, con lo cual va a ser como una discriminación y se va a armar otro tole-tole dentro del sindicalismo que creo que hoy los dirigentes no están dispuestos a aceptar. En el gobierno hay una línea más política, donde estaba antes Capitanich, Aníbal Fernández y Tomada, por supuesto, que son los que están impulsando hace rato algún tipo de cambio, algún alivio en ganancias. Porque no te olvides, ganancias hoy, más allá de que según el gobierno abarca muy poca gente, muy pocos afectados por los descuentos, pero sigue siendo un reclamo muy importante porque se transforma en una bandera sindical. Y es el único gran reclamo que tiene hoy el sindicalismo, con lo cual este sector político del gobierno entiende que si se desactiva ese reclamo, hay una paz social garantizada hasta fin de año. Claro. Entonces hay una idea también de tratar de introducir algún cambio que no sería, por lo menos es lo que alienta este sector del gobierno, no sería, ellos no impulsan un aumento del mínimo no imponible, sino el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar las escalas, sobre las cuales se calcula el tributo. Las famosas escalas de Machinea. Exactamente. Esta es la idea, hay que ver qué pasa, porque en realidad todo esto termina en Cristina. Claro. Y Cristina no va a ceder ahora, porque por supuesto ante el paro del 31 no puede ceder, ante una presión como esta, y después lo va a manejar, dicen, en función de su necesidad electoral, ¿no? Va a ser parte de la campaña este tema. ¿Lo va a hacer Cristina realmente? Esta es la gran duda. Ricardo, sabemos que sos un hombre ocupado, que te agradecemos hoy, que también hiciste un esfuerzo para ordenar tu agenda. Gracias por la invitación. Pero vamos a reunirnos después de si se hace el paro del transporte o no se hace. Digamos, en un par de semanas nos juntamos otra vez y evaluamos, hacemos un análisis a posteriori. Pero cuando quieras, me sentí muy cómodo acá, pese a que me llamaste legendario, así que te agradezco la invitación y cuando quieras a disposición. Bueno, este dinosaurio despide a un legendario. Jurassic Park en plena. Jurassic Park. Y ni te cuento el productor. Bueno, nos encontramos entonces en la próxima. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Ahora seguimos con más títulos de primera. Vamos a la pausa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, y como habíamos anunciado, estamos con Juan Manuel Palacio, licenciado en Finanzas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. No, por favor. Y contame cómo viene el tema económico en lo macro, en lo que habitualmente vemos en el país, así, con un pantallazo. Bueno, en términos de actividad económica, venimos de varios meses estancados, te diría recesivos. El año pasado terminamos con una caída del Producto Bruto del alrededor del 2%, y si bien hubo algún atisbo durante el primer bimestre en algunos rubros de consumo, seguimos planchados, sobre todo lo que es la actividad industrial, que incluso hasta para el propio INDEC viene ya con muchos trimestres consecutivos de caída, potenciado por el rubro automotriz, pero si uno ve el resto de los rubros, prácticamente caen todos, no solo los ligados también a la industria automotriz, como puede ser neumáticos o como puede ser sector siderúrgico, o autopartes, que también autopartes, tuvo su golpe, sino también diversos rubros, incluso bueno, caídas muy fuertes de lo que es maquinaria agrícola. Entonces vemos que no hay un sector que pueda potenciar una recuperación, sino más bien lo que podemos llegar a ver es que se empiecen a morigerar las caídas y que algún sector, a lo mejor de alimentación, luego de las paritarias, pueda tener alguna ligera recuperación y empezar, digamos, a frenar lo que es la caída. Pensar en recuperaciones fuertes de la actividad económica para este año, la verdad que no lo vemos, por más que haya una expectativa a futuro, por más que haya una idea de decir, bueno, puede haber algún cambio del signo político, el tema de las elecciones obviamente va a influir muchísimo. En este año, a mi entender, está bastante jugado de decir, bueno, nos podemos conformar con un empate o con alguna pequeña caída. Que no sea muy fuerte. Que no sea una recesión muy fuerte y que no impacte tan fuerte en el empleo. Como dicen los chicos, ¿no? Es lo que hay. Pero, además de eso, hablaba de las autopartes y vos has trabajado mucho sobre un artículo que también se convirtió en un principio, ¿no? En los títulos, estaba viendo de tus artículos. La sustitución de las importaciones se convirtió en sustitución de exportaciones, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese mecanismo, si se lo podemos explicar a la gente de manera sencilla? Bueno, muchos habrán escuchado, casi como una política de Estado, se festeja, se anuncia hasta en cadena nacional, cuando se produce algún tipo de sustitución de importación. Es decir, algún bien que se estaba importando desde el exterior se pasa a producir localmente. El tema es que, mirado desde una cuestión así puntual, parece, digamos, interesante, ¿no? Entonces, bueno, vemos que se produce algo acá que antes... de la industria nacional. Exacto. Ahora, cuando uno ve la película entera, ve que para lograr eso, lo que el gobierno necesita hacer es, por un lado, mantener el tipo de cambio muy atrasado, que es lo que estamos viendo ahora. Y por el otro lado, como el tipo de cambio atrasado me va a favorecer que entren productos de afuera, en realidad le pongo una barrera, que es un cepo. Uno siempre habla de cepo con la idea de decir, bueno, no me permiten comprar dólares para atesorar más allá de los pocos que permite la FIP mes a mes. Sin embargo, el cepo principal
de esta economía es el cepo importador. Es el cepo que prohíbe literalmente a muchos importadores traer bienes desde el exterior e incluso bienes que ya han traído se les está prohibiendo poder pagarlos. Hay una deuda acumulada de alrededor de 4.500, 5.000 millones de dólares de importaciones que ya fueron hechas y que todavía no pudieron girar los dólares al exterior. Claro. Entonces, para permitir, digamos, que se pueda producir algo acá y no compita con algo del exterior, se cierra la economía a la importación. Pero eso tiene un costo, que es que también se cierra la exportación. Porque por un lado tenemos clientes del exterior que antes nos vendían a nosotros algunos productos y a su vez nos compraban otros, que ante la imposibilidad de poder mandar productos a la Argentina, toman como represalia no comprar productos de Argentina. Entonces, exportadores ven que empiezan a perder clientes. Por otro lado, como dijimos, hay un tipo de cambio muy apreciado. Entonces, muchas de las exportaciones de Argentina no son competitivas a nivel internacional y sobre todo las llamadas economías regionales son las que más están sufriendo. Producciones, por ejemplo, todo lo que es Cuyo, el tema de vinos, está en una crisis muy importante, el tema de frutas peor, el Alto Valle de Río Negro, la producción de peras y manzanas está, digamos, en una crisis prácticamente terminal, incluso se están vendiendo fincas ya para loteo inmobiliario, o sea, son producciones que se dejan de continuar porque son inviables. Y volvimos a la triste imagen de desechar o tirar directamente algunas mercaderías porque son perecederas y no conviene ni siquiera envasarlas, ¿no es cierto? Vimos ya durante la cosecha de peras y manzanas cómo regalaban en la Ruta 22, la ruta del Alto Valle de Río Negro, regalaban a las personas que pasaban con sus coches porque realmente no tenían ni siquiera un precio al cual vendérselo a la industria y menos al exportador porque la caída de rentabilidad y la caída de mercados, Brasil sobre todo, y mercados, incluso el mercado ruso, que era uno de los más importantes, y con la devaluación que tuvo Rusia, quedamos totalmente fuera de precio. Entonces vemos que la crisis en esas economías puntuales es muy importante. Ahora, Juan, hay otro dato, ¿no? Cuando hablas de sustitución de importaciones y la supuesta represalia, ¿no es cierto?, de los empresarios del exterior afectados por esta medida, también hay otro dato que es concreto. Tampoco se puede producir o no se desarrolló aquí la producción total de los elementos que se necesitan. Concretamente, en el tema autos, en un momento estuvo muy afectado por la falta de ingreso de autopartes. Exacto. Entonces, la exportación se daba porque justamente no podías terminar un vehículo y fue un momento de oro, digamos, porque ahora Brasil, que está sufriendo su propia crisis, ¿no?, que también tiene que ocuparse de sus temas, también ha frenado el acceso a los productos argentinos. Bueno, ese es uno de la tercer pata, digamos, que sustenta la idea de decir, bueno, la sustitución de importaciones también sustituye exportaciones. Que es precisamente lo que vos decías. Muchos productos que se exportan tienen componentes que son importados. Entonces, si yo no permito que ingresen a la Argentina esos componentes importados, que después se van a transformar acá y se va a exportar un producto terminado, ese exportador se queda imposibilitado de realizar su producto y bueno, obviamente empieza a perder mercados. Yo siempre tengo un ejemplo, en el interior una metalúrgica importante de un pueblo que hace galpones o galpones industriales, ¿no es cierto? Una metalúrgica a gran escala, que tuvo un problema, tuvo que inventar sus propios tornillos porque cuando Moreno decide cortar las importaciones, no entraban esos tornillos súper resistentes de diversas aleaciones, vanadio, etcétera. Son tornillos específicos que se hacían en un lugar y con una resistencia muy particular. Con lo cual tuvieron que empezar a aguzar el ingenio, pero además eso implicaba tiempo, costos, gasto, etcétera, claro. Y también podía verse afectada la calidad, porque no era el tornillo original. Pero bueno, en definitiva tuvieron que apelar a eso, estuvieron parados un largo tiempo por la falta de tornillos, ¿no? Que no era cualquier tornillo, pero digo, ahí hay otro ejemplo de cómo se afectó la economía. Eso demuestra de que no hay una planificación, sino que esto está armado, decir, bueno,
si tenemos algunos dólares, liberamos un poco. Y cuando no hay, se cierra. Y se cierra Claro. para todo. Incluso vemos que se han parado importaciones de insumos médicos, hasta remedios. Entonces, no es que es algo programado, decir, bueno, dejamos entrar esto acá porque nos conviene, porque si se importa un tornillo y ese industrial, después con ese tornillo me arma un galpón, obviamente el galpón tiene un valor mucho más importante que ese pequeño tornillo que yo no dejo importar. Pero bueno, como vos presentaste ese ejemplo, hay miles, incluso empresas que tuvieron que parar su producción por falta de insumos para las maquinarias. O sea, se rompió algún insumo de las máquinas y tienen que parar una producción porque es una máquina importada y no se puede hacer de un día para otro, llamar acá a un proveedor local, mirá, haceme una pieza así, asá, y en 10 minutos traela porque tengo parada la línea de producción. Sí, o el taller metalúrgico que antiguamente te lo reparaba en el día, bueno, las piezas son más complejas, no más sofisticadas y bueno, no puede hacerlo cualquiera tampoco, ¿no? Una reparación de emergencia. Estábamos en lo macro, tocamos algunos puntos micros, de la economía estamos hablando, ¿no? Y hablamos del dólar, etcétera. Vamos directo a tu especialidad, ¿no? Al tema finanzas. En cuanto al dinero, pregunta de la calle, pregunta que uno también se hace. ¿Qué va a pasar en el Banco Central? ¿Qué Banco Central va a encontrar el próximo gobierno? ¿Un Banco Central vacío? Porque no solo cayeron las reservas, sino que también dicen que mucho de eso es papel pintado. ¿Vamos a encontrar otro Banco Central vacío? ¿Nos vamos a arrimar a ese fantasma del 2001? En realidad, a lo mejor no vacío, sino lleno de papeles. Bueno, claro, estoy hablando de papeles. Ese es el problema. Vacío de valor, ¿no? Vacío de valor. Y, digamos, la idea del gobierno es tratar de llegar con el envión hasta el final del mandato. Claro. Entonces, eso implica que el ingreso de dólares no vamos a tener, porque por más que uno diga, bueno, puede haber alguien que anticipe inversiones para el próximo gobierno, puede haber algo de eso, ingreso muy puntual de algún dólar financiero, pero digamos a una escala muy baja con respecto a lo que significa una lluvia de dólares que permita que el Banco Central empiece a sustentar un poco mejor su patrimonio, porque del otro lado tenemos una catarata de pesos que terminamos el año pasado con un pico que siempre se da en diciembre por una cuestión estacional. Pero arrancamos enero y seguimos en febrero con un déficit del Estado muy importante que sigue siendo asistido por el Banco Central. Entonces, cada vez le cuesta más al Banco Central absorber pesos del mercado porque tiene que una parte sí o sí asistir al Tesoro Nacional. Y en un año electoral uno tiende a pensar de que los meses que siguen, estamos ya casi finalizando marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, que es la primaria, lo más probable es que el gobierno trate de impulsar un poco la demanda y el consumo y obviamente va a ser bastante laxo con el tema pesos en la calle. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque es una frase que ustedes, los economistas, este es un pequeño tirón de orejas, que suelen usar mucho, que es, está inundada la plaza de pesos, ¿no es cierto? Ahora, en la experiencia de uno, de nuestros camarógrafos, de nuestro productor, de todo, digo, si uno se pone a conversar, dice, sí, está bien, por ahí me aumentaron un poquito el sueldo, tuve un pesito más, me queman las manos por la inflación, entonces ¿qué hago? Lo gasto, porque no podés comprar casa, no podés comprar autos, esos bienes que no hay crédito, o los créditos son carísimos, entonces bueno, lo quemo, la gasto enseguida la plata, la disfruto. Pero también tenemos un límite, o sea, esa lluvia de pesos se sigue concentrando en pocas manos, parece, ¿no? Sigue yendo a nichos específicos, o sectores financieros, o sectores bancarios, etc. Una prueba está de que no siempre significa más pesos dinamizar el consumo. Vemos que el año pasado el consumo cayó todos los meses, el consumo minorista, y no por falta de pesos, al contrario. Claro. Tuvimos todo el año con abundancia de pesos y sobre todo el final del año fue diciembre con una emisión infernal y sin embargo el consumo no llegó a dinamizarse. ¿Qué pasa? Hay una realidad, una parte, como vos bien decís, se termina trasladando a precios. Si bien la inflación ahora está un poquito más, no sé si decir controlada, pero no están los guarismos del 40% del principios del año pasado, también por una cuestión lógica, que es que el dólar ahora está siendo utilizado como ancla. Entonces, al frenar un poco el tipo de cambio, hay mucho
muchos bienes que antes acompañaban el precio del dólar por ser importados o por ser sustituto de algún bien del exterior. Y bueno, esos bienes no están creciendo, los precios de esos bienes tan altos como venían creciendo a principios del año pasado cuando tuvimos el salto del dólar. Sí, pero se ve con forceps. Pero digamos. seguimos, digamos, no es una situación cómoda hablar de 25, 27% de inflación cuando en la región se habla de 4, de 5, de 3 y el resto del mundo están tratando de tener un poco de inflación para dinamizar un poco porque están en cero o deflación. Los uruguayos no se imaginan, o sí se imaginan, que va a ser un tsunami si algún día ellos llegaran a 2 dígitos. Ya cuando pasan de 7, 8 a 7 u 8, que de perspectiva, o 6, ya se asustan. Bueno, miremos Imagínate, Brasil, en que dos dígitos. Brasil está con una inflación del 6-7% y sin embargo vemos que en los últimos meses el real se devaluó desde 2,2, 2,25 reales por dólar, estamos a 3,20, 3,25. Claro. Entonces, tuvimos una suba de casi el 50% en el precio del dólar y sin embargo no hay un traslado a precios porque la matriz de la economía brasilera es muy distinta a la matriz de Argentina. Y por eso también se van tantos miles de dólares, te diría, bueno, millones, hasta miles de millones de dólares de argentinos al exterior. Es una cuestión, muchos hablan de una cuestión cultural, pero si uno mira lo que es lo que pasó en la economía argentina en las últimas décadas, vemos que cada tanto viene un golpe muy fuerte en la economía. Podemos hablar de Rodrigazo del 75, el fin de la tablita, la hiperinflación del 89-90, la crisis del 2001, ni hablar. Entonces, la historia va demostrando que, salvo en algunos periodos, luego de llegar al fondo, de que la economía rebota y que hay una bonanza económica, la mayoría del tiempo, de las últimas 3-4 décadas, realmente el que conservó su valor en moneda dura o en dólares, terminó ganando. Siempre la película, digamos, hay que verla completa. Si uno se pone en algunos sectores de la película, dice, bueno, no, pero a ver, del 91 al 99 el dólar estuvo 1 a 1. El que compró dólares a 3.70, 3.80 en el 2002, después lo tuvo en 2.90, 3 un montón de tiempo. O sea, sí, como te decía al principio, luego de tocar fondo, las recuperaciones permiten una bonanza económica y hay cierto ingreso de capitales. Pero la tendencia de las últimas décadas es siempre una fuga de capitales que muchas veces también viene de la mano de fondos propiamente de argentinos que generan acá y los llevan al exterior. No es fondos de extranjeros que entraron y se van. De eso hay algo también, pero principalmente los dólares que están en el exterior, que estaban antes acá, son de argentinos. Y sobre todo en Uruguay. Sí, en Uruguay, en Estados Unidos, en Suiza hay algunos también. Sí. Bueno, pero ahí ya estamos hablando en otras escalas, ¿no es cierto? Pero hay personas que por ahí un 10.000, 20.000 dólares que han logrado tener, los pueden poner en un lugar donde tampoco se los esté acechando, ¿no es cierto? Seguro. En mercados más chicos, no sé. Juan Manuel, te agradezco esta visita que he tenido aquí a título de primera. Decime o recordale a la audiencia para que te conozca un poco más, ¿dónde estudiaste y qué haces, qué estás haciendo actualmente? Soy licenciado en finanzas, estudié acá en la UADE, actualmente estoy viviendo en Rosario y bueno, soy a su vez productor del mercado de valores de Buenos Aires, agente productor. Y en Rosario, bueno, manejo, digamos, todo lo que es el tema presupuestario, del presupuesto de la ciudad de Rosario y también con un alcance provincial, digamos, un análisis de impactos del presupuesto de la provincia de Santa Fe en el municipio de Rosario. ¿Pero desde el sector privado o participás también en la gestión? Desde el sector privado y también con asistencia a legisladores de la ciudad de Rosario. Claro. Bueno, un gusto haber estado en este living, por favor, muy cómodo. Por favor. Te agradezco mucho. Perdón, legisladores oficialistas en Rosario o equipos nuevos que se están armando. Equipos nuevos que se están armando que no pertenecen ni al oficialismo nacional ni al oficialismo rosarino. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Juan. Simplemente datos para que la gente vaya teniendo una imagen tuya y te vas haciendo conocido, ¿no? No te voy a preguntar de fútbol, porque eso es peor que la política. O sí, o te puedo preguntar. Me podés preguntar. No, y bueno, yo no soy de Rosario, no tengo problema. Yo soy de Racing, ¿vos? Yo de Independiente. Ah, bueno. Esto
¿Y de allá? ¿Tenés alguna simpatía? No, soy independiente. Bueno, listo. No, pensé que algún otro equipo. No, soy independiente. Bueno, esto se va a poner muy feo, así que lo vamos a dejar, esta discusión, esta pelea futbolera, la vamos a dejar para otro programa. Entonces, nada, en serio, gracias por tu visita y por tus conceptos y por tu buena onda también, Juan. Gracias, Luis. Bueno, hasta la semana que viene aquí en Títulos de Primera nos vamos con esta imagen de Luis Tarulo y su invitado Juan Manuel Palacio. Hasta entonces, chao. Thank you.